Bienvenidos a todos. Estamos aquí de nuevo en Manantial para tener otra sesión de nuestro programa. Siempre tocamos temas muy interesantes y hoy va a ser también otro tema interesante que nos va a dar José Manuel. Bienvenidos a todos, a Freddy, hace tiempo. Sí, Gracias, tiempo que no estás. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros pues Alex. Y bienvenido Alex. Hola Alex. José Manuel y José Antonio y yo. Bueno, y muchos más que estarán viendo este programa por el internet. Pues hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. José Manuel va a hablar sobre los seres humanos son esencialmente buenos. Exactamente. Entonces, es un tema bastante curioso, interesante, y estamos esperando a que José Manuel empiece este diálogo nuestro o esta tertulia y vamos a hablar de ese tema hoy. Pues para arrancar, pues José Manuel, dinos algo. Nada, bueno, esta mañana, como a mí me gusta escribir frases, inspiraciones o cosas que me vienen, y yo me doy cuenta que el hecho de que deseemos ser felices es algo innato en el ser humano, ¿no? Pero muchas veces, aunque nosotros queramos ser felices, no lo somos, ¿no? Y eso nos da a entender que nos falta algo. Parece ser que la felicidad solamente puede encajar con el bien. Y aunque deseamos hacer el bien, muchas veces nos equivocamos porque ni siquiera sabemos o comprendemos el bien, ¿no? Esto nos da a entender, digamos, de que la esencia de nuestros deseos, nuestros ideales, nuestras ilusiones, nuestra imaginación, tiende, digamos, a ser bueno, ¿no? El inconveniente que tenemos, y es un gran inconveniente, es que tenemos una profunda ignorancia de nuestra realidad, ¿no? Y la ignorancia, de alguna forma, para resumir lo que es para mí, o como yo entiendo la ignorancia, es, digamos, la ausencia de verdad, ¿no? La ausencia, cuando decimos ausencia de verdad, no nos referimos meramente a algo intelectual o conceptual, ¿no? Porque incluso cuando conocemos verdades conceptuales, las podemos utilizar equivocadamente, ¿no? Porque la verdad en realidad incluye muchos aspectos. Que mi intención es verdadera, que mi motivo es verdadero, que mi propósito es verdadero y que el sentido es verdadero. Que la verdad sin una dirección es como una espada de dos filos que en vez de cogerla por el mango para saber utilizarla, la coges por la hoja donde te vas a cortar, ¿no? Entonces, esa profunda ignorancia es lo que podemos decir ¿cómo se llama? La demanda, ¿no? Digamos, mejor dicho, la enfermedad, ¿no? Que me separa a mí mismo y que me separa a los demás. Podemos decir que el alimento de la comprensión es la verdad. Y muchas veces esa comprensión no es porque sea la verdad, sino que cuando la verdad se pone en la práctica, nosotros saboreamos la verdad, ¿no? Entonces vivir la verdad de la práctica es ser verdadero, ¿no? Y esa, digamos, podemos decir, el anhelo de todos los seres humanos. Cuando nosotros vemos la historia humana, y dentro de la misma historia, nosotros sabemos que hay apogeos y decadencias, se parece mucho a la condición del ser humano, ¿no? Por ejemplo, aprendemos algo, nos beneficiamos, crecemos, abusamos de lo que sabemos y caemos en decadencia, ¿no?
Así pues, la historia humana ha sido una historia de luchas y de conflictos. Pero esa es la característica del ser humano. Claro. Los seres humanos, digamos, deseamos ser felices, pero esa felicidad incluye autoestima, dignidad, confianza, valor, Libertad, ¿no? libertad, sociabilidad, armonía, comprensión, ¿no? Y todos estos aspectos, digamos, son aspectos que tenemos que conquistar, ¿no? Si no los conquistamos, puede que la verdad no sea correcta, o puede que no estemos utilizando correctamente la verdad, ¿no? O que realmente estamos equivocados, ¿no? Por eso, cuando hay el poder que se impone, o la soberbia, o el abuso de posición, o digamos, el querer dominar a los demás, destruyen a la verdad, causan malas experiencias y nuestra debilidad nos hace que nos queramos proteger. Y dentro, digamos, de esa superprotección, cavilamos intelectualmente y buscamos nuestra solución. La solución individualista o la solución, digamos, yo le englobo al pensamiento pragmático. El pragmatismo es lo que es bueno para mí. Y el pragmatismo lo que hace es justificar mi bien, aunque perjudique a los demás, ¿no? De ahí vienen, digamos, todos los problemas morales y todos los problemas éticos y todas las calamidades, ¿no? Por un lado, esto no es el resultado de darle a la cabeza, ¿no? Yo le doy a la cabeza después de que tengo una experiencia, bien buena o bien mala, porque hasta del mal podemos aprender a hacer el bien, ¿no? Entonces, yo debo reconocer que en mi vida en el movimiento de unificación he tenido muy buenas experiencias. Y antes del movimiento de unificación me dio una venada, que a los jóvenes les suele venir venadas. En la etapa de la adolescencia es una etapa de venadas, es decir, de ideas. Lo mismo que los niños inconscientemente se meten los dedos en los enchufes o se pegan golpes y van aprendiendo a base de golpes, la adolescencia es una especie, digamos, de etapa donde queremos despegarnos de la dependencia. Salir del nido. Sí, y es muy natural que a partir de los 10, 11, 12 años siempre hemos dicho sí a nuestros padres y inconscientemente decimos siempre no. Simplemente porque no queremos que nos digan o que nos impongan. Muchas veces esto es reprimido por la mala educación. Por ejemplo, en las escuelas, antiguamente, se decía la letra con la sangre entra. Y entonces, ¿qué ocurre? Se ha enfatizado mucho una educación estricta, una educación de memoria, de obediencia y de un absoluto respeto, aunque no lo respetes, pero al menos que lo parezca, ¿no? Venía con castigo. Y eso ha dado lugar, digamos, a ¿cómo se llama? Un bloqueo emocional y finalmente mental y finalmente, digamos, nos acondicionamos en nuestro propio mundo, un mundo en el que nos llevamos bien con los que nos podemos llevar, pero no podemos salir de ese mundo, ¿no? Porque tenemos miedo, porque tenemos desconfianza, etcétera, etcétera, ¿no? Esta mañana leí un artículo sobre la leyenda negra de España, la leyenda negra que políticamente se extendían por razones políticas, como hoy se hace. Hoy, cuando tenemos un enemigo entre los políticos, solamente vemos el error y no podemos ver ninguna esperanza. Es decir, el error es para matarlos, ¿no?
Y de esa forma, digamos, se crea la leyenda negra por intereses, ¿no? Y en la época de la Edad Media, pues así ocurrió por motivos políticos, ¿no? Parece ser que Italia lideraba el dominio del Mediterráneo, ¿no? Comercialmente, ¿eh? Y en ese tiempo España empezó a tener territorios italianos y Flandes en el centro de Europa, Alemania, etcétera, etcétera. Y entonces a los italianos les interesaba crear, digamos, lo malos que somos. Pero en ese tiempo no era España, eran reinos. Y entonces los reinos de Aragón y el reino catalán parece ser que empezaron a comercializar y dominar el Mediterráneo y competían con Italia. Y les quitaban muchas de sus eso. Y la leyenda negra parece ser que empieza a partir de ahí, pero después por intereses va por todas partes, ¿no? Luego se cometieron varios errores y a partir de ahí es como si verdaderamente el español fuera algo terrible. ¿Por qué? Porque en la época de Carlos V, después Carlos V se arrepintió, prácticamente había un ejército muy poderoso, en la que la mitad del ejército eran de países europeos, alemanes y de otros lugares de Europa, y la mitad eran españoles, ¿no? Entonces saquearon Roma, ¿no? Y hicieron violaciones de la gente, y hicieron barbaridades. Vaya, fue terrible. Después Carlos V se arrepintió, le pidió perdón a Alfonso VII, no, Clemente VII, me parece, ¿no? El Papa. El Papa, sí. Y bueno, trataron de hacer las paces y para hacer las paces, en vez, digamos, de unirse al protestantismo, Carlos V decidió proteger a la Iglesia Católica. Y fue uno de los motivos por los que España llegó a ser supercatólica y no ser abierto, digamos, en esto, religiosamente, que era lo que hubiera sido lo mejor para Europa. Claro. Bueno, estas cosas pasan porque en realidad somos profundamente ignorantes de nuestra realidad. Y no nos damos cuenta que nuestro beneficio es cuando nosotros beneficiamos a los demás. Por eso la ética religiosa cristiana, en este caso las enseñanzas del Evangelio, tiene muchas enseñanzas que no se explican como una verdad razonable, sino que solamente se pueden entender cuando se practica. Cuando se practica el amor al prójimo, o cuando se vive por los demás, ¿no? Como decía al principio, en el movimiento de unificación yo aprendí mucho sobre la Iglesia Católica, sobre el cristianismo, sobre otras religiones y sobre la dinámica de la historia. Y para mí es muy relevante saber que la historia humana tiene otra historia paralela que nosotros la definimos como historia providencial, ¿no? Esa historia providencial es una historia que es como si la misma historia tuviera una conciencia. Nosotros también tenemos una conciencia, ¿no? Entonces, la conciencia en realidad es lo mismo que la imaginación, los deseos, es algo innato de que queremos hacer el bien, pero ignorantemente hacemos el mal y sufrimos. No podemos ser felices como nos gustaría, ¿no? La historia humana también tiene una especie de conciencia, que es la historia paralela, la historia providencial. Y esa es la historia en la que, de alguna forma, se desea una sociedad buena, se desea un mundo mejor y se desea una civilización donde haya libertad, donde haya progreso, donde haya paz, porque sabemos que el bien común protege o garantiza nuestra seguridad, ¿no? Eso lo hemos entendido progresivamente. Al principio se hicieron reinos superprotectores que luchaban contra otros reinos cuando veían que eran débiles, para aumentar su protección. Lo cierto es que hoy día nos vamos dando cuenta, por conciencia, por un desarrollo de conciencia universal, que en las guerras no hay ni vencidos ni vencedores, que en realidad todos pierden. Y aunque hay en este momento presente, hay unas guerras
que son incomprensibles para la conciencia humana y para la sociedad, tal como, por ejemplo, la intervención de Israel ante una amenaza de Gaza, ¿vale? De Hamas en este caso, que es un Grupo terrorista. grupo terrorista, pero que ha liderado el pueblo palestino. Y que, si tú te das cuenta, incluso hoy día se está justificando o un lado o el otro con muchas razones. Pero no son razones verdaderas porque no influyen a la armonía y a la paz y al consenso. Lo mismo que ocurre entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, todos estos acontecimientos hacen que todas las sociedades, es decir, muchos de los proyectos políticos quieren invertir para protegerse en defensa, ¿no? Y la inversión en defensa es en realidad por inseguridad y miedo, que está causada por estas amenazas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se quema, cuando se enciende un fuego, es impredecible lo que va a pasar, ¿no? Y cuando hay una guerra, es impredecible sus consecuencias. Se dice que hay algunos que se benefician exclusivamente de la guerra, ¿no? Y no les interesa buscar el concepto de beneficio la paz, claro. Es bastante equivocado desde el punto de vista como es la educación. Podemos decir que si el deseo innato del ser humano es ser feliz, ¿vale? En realidad, el resultado del beneficio debería ser la felicidad, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, el beneficio en términos de poder, en términos económicos o en términos de posición, podría ser un motivo de felicidad. Si verdaderamente repercutiese por el bien de los demás. Quiero decir con ello que la felicidad no se genera por el beneficio en sí mismo, sino por el valor que tú le das al beneficio en relación con los demás. Y, por ejemplo, en este grupo, la felicidad es poder compartir entre nosotros. La felicidad es el respeto, es la comprensión, es el amor que nosotros podemos generar, ¿no? Que el beneficio, el poder, si no genera esos valores, no da felicidad. Por eso, una persona que es multimillonaria no significa que sea rica, porque podría estar atado al control de sus beneficios, o una persona mafiosa que tiene sus propiedades y está, digamos, como se ve en las películas, tiene tanto poder que es un dictador con sus súbditos. Y vive siempre con miedo. Sí, y cuando no les gusta los quita del medio, por el miedo. Entonces, claro, esas personas nunca pueden ser felices, aunque estén en la mansión más maravillosa, etcétera, etcétera. Ocurre también con muchos artistas, ¿no? Que son reconocidos y que son aplaudidos por su arte, pero muchas veces, cuando hacen sus actuaciones, después se sienten profundamente solos. Porque toda la gente que le rodea es gente que está interesada en sí misma, no en él, ¿no? Y estas personas muchas veces les gustaría estar actuando constantemente, porque en la actuación están experimentando una gran alegría. Pero cuando deja esa actuación, ¡pum!, inmediatamente experimentan un vacío impresionante. Es un poco parecido a lo que ocurre, digamos, con muchas personas normales, como nosotros, ¿no? Que al sentirse, digamos, solos, pues recurren al alcohol, o recurren a las drogas, o recurren al sexo libre, o al satisfacer el instinto, como una evasión, ¿vale? O, digamos, a ciertos ambientes para no pensar, porque cada vez que pensamos nos hacemos daño, porque nos menospreciamos a nosotros, porque resulta que es que este asunto, el problema de la ignorancia no solamente es una ignorancia, es, digamos, una falta de control de nuestro instinto, una falta de control de nuestra mente, de nuestros deseos, y una, digamos, frustración de nuestra naturaleza buena, que la estamos tratando mal, nos tratamos mal a nosotros mismos, ¿no? Y somos muy inconscientes de que la repercusión del daño que hacemos a los demás se suma. Sí. Es decir, por ejemplo,
si yo te hago daño a ti, José Antonio, en realidad tú me puedes perdonar, pero yo no me puedo perdonar. ¿Comprendes? Yo no me puedo perdonar, ¿no? Y eso tú te puedes olvidar, tú lo puedes ignorar, pero yo no. ¿Comprendes? Que esa carga que se me acumula por ignorancia me está matando. Y eso se va sumando porque nadie te ayuda o porque nadie te comprende o porque nadie no hay una respuesta, ¿no? Yo siempre pensé que a través del movimiento de unificación podíamos crear un mundo mejor. Y la verdad es que he invertido mi vida para un proyecto que después me he dado cuenta que es mucho más duro de lo que yo pensaba. Que la realidad del ser humano no es una realidad de un mero estudio, de una mera comprensión y de un cambio inmediato, sino que es un proceso que es mucho más interno y que en ese sentido no solamente es ver mi conciencia, sino que mi conciencia está ligada a Dios y que en realidad la liberación es paralelamente mi comprensión de mí mismo y la comprensión de Dios. Paralelamente. Es decir, que yo comprendo más a Dios cuando más me comprendo a mí mismo. Es una especie, digamos, de relación. Que es que yo no es que conforte a Dios por ir a misa, por cumplir los 10 mandamientos, o por llevar adelante una cierta devoción, ¿no? Que está bien. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta lo que debe ser, ¿no? Pero finalmente tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber una implicación, tiene que haber un compromiso. Y ese es lo que verdaderamente nos acerca a Dios progresivamente. Podemos decir que la relación con Dios es muy parecida a la relación que hay entre un padre y sus hijos. Imaginaros el hijo que tiene 3 meses. Solamente recibe amor. Tiene 3 años. Empieza a reconocer que tiene padre y madre. Tiene 7 años. Valora a sus padres como si fueran Dios. Tiene 12 años. Quiere ser el mismo. Sí, son Dios, pero yo también tengo que ser Dios. ¿Vale? Y si en esa relación hay amor entre padres e hijos, el hijo, hasta que no llegue a ser padre, no va a comprender a sus padres. Exacto. No va a comprender el amor que los padres han tenido por él. Entonces estamos destinados a ser como Dios. Y no es ninguna falacia, no es algo, digamos, que de arrogancia. Es que tu padre quiere que su hijo sea mejor que él. Porque la relación que sintoniza al ser humano con Dios es el amor. Y lo que hace que Dios se sienta orgulloso de su creación es cuando el ser humano realiza su amor. Entonces, el hecho de que no hayamos realizado ese amor y que no comprendamos a Dios y que hayamos perdido nuestra identidad, en términos religiosos se menciona, digamos, un asunto muy delicado que le llamamos la caída humana y que bíblicamente, de una forma metafórica, da detalles muy curiosos. Y uno de los detalles que a mí más me sorprendió, y me es difícil tenerlo en cuenta porque me es difícil practicarlo, y por tanto las cosas que no se experimentan no se entienden, es que
¿por qué Dios no intervino en la caída humana? ¿Por qué Dios, sabiendo que el ser humano se estaba equivocando, no utilizó todo su poder y divinidad para interrumpirlo? Y la verdad es que la respuesta, en términos teóricos, pero que me cuesta comprender, es que el ser humano fue creado con un deseo tan sublime y tan extraordinario para ser como Dios. Sí, para ser el cuerpo de Dios. ¿Y en qué sentido? De que el vínculo de padre e hijo es un vínculo de amor, pero que el amor está dentro de la voluntad libre y la decisión propia. Sí, que no lo puedes forzar. Exactamente. Entonces, quiero decir con ello que el ser humano siempre ha tenido la capacidad de comprender a Dios. Pero tenemos que ser libres, responsables para tomar decisión propia. Porque el amor no puede ser ni forzado, ni obligado, ni impuesto, ni puede ser intervenido. Porque si no, no sería amor. O no sería el amor más grande. Sería un amor de conveniencia, o sería una dependencia del amor, o sería, digamos, mal uso del un amor sobrepuesto. ¿Y cuál es el error que hemos cometido? Primero, que esto lo hemos ignorado y que no lo hemos sabido practicar, ¿no? Y que hemos adorado a Dios en sometimiento a Dios. El Dios que nosotros hemos creído es un Dios que nos somete. Que tenemos que hacer su voluntad aunque no lo entendamos. ¿Vale? Y la relación personal con Dios es una relación de voluntad con voluntad. Mi voluntad comparte tu voluntad. No porque tú me la impongas, sino porque yo quiero. Porque lo entiendo. Porque lo comprendo, ¿no? Y yo creo que tenemos todos un gran desafío en hacer realidad una relación personal con Dios. Una relación donde todo el conocimiento y toda comprensión posible que ahora tenemos la reflexionemos en relación con el Creador. Porque lo mismo que las leyes y principios que rigen la vida, el amor que hay detrás también rige la vida. Y en un cierto sentido, cuando nosotros hacemos una buena relación de corazón, generamos amor. Y el amor que nosotros podemos generar es el amor de Dios. Nosotros, a través de los principios divinos, sabemos que existe la primera energía universal. La primera energía universal, desde el punto de vista conceptual, parece algo exterior. Desde el punto de vista de que hay un elemento sujeto, un elemento determinante y otro elemento objetivo, que al responder se genera energía. Por ejemplo, en el caso, de los átomos, son partículas y de valor positivo y negativo que forman, digamos, átomos de valor positivo y átomos y partículas, ¿no? Y finalmente moléculas, ¿no? Y finalmente los cuerpos celestiales, hasta de los cuerpos físicos, los cuerpos celestiales, y tienen esa característica, que una base establece la base para otra, ¿no? Se crean fusiones que favorecen, digamos, la generación de la energía. Y el ser humano tiene la capacidad de generar amor. Esa capacidad de generar amor solamente es a través del bien. Y a través de la comprensión y a través del amor. Para que haya amor, tiene que haber comprensión. Para que haya comprensión, tiene que haber bien o verdad. Podemos decir que la verdad y el bien están relacionadas, ¿no? Pero lo tenemos que comprender, tenemos que practicar y generamos amor. Este asunto es bastante interesante
porque tenemos un bloqueo que nosotros lo llamamos naturaleza caída. Naturaleza caída es los antecedentes que hemos heredado de nuestros antepasados, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces nosotros heredamos nuestros antecedentes buenos y malos. En la India se relaciona esto con el karma. En los pensamientos orientales también se relaciona, sobre todo bueno, en Corea, en Japón y en muchas partes de China, se relaciona literalmente con los antepasados, como el cristianismo. ¿Vale? Nosotros en el cristianismo, de una forma un poco más así, decimos que estamos manchados por el pecado original y a través del bautismo somos reconocidos por Cristo, quien es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, y aunque tenemos una vida de luchas y conflictos, en el mundo espiritual, cuando dejamos nuestro cuerpo físico, vamos al cielo, ¿no? A una esfera espiritual bajo la gracia de Dios, ¿no? Esa es, digamos, la creencia cristiana, ¿no? En el pensamiento de unificación, la verdad es que es muy curioso porque se sintetiza bastante todas las creencias. Vivimos en una época, digamos, de intercambio cultural previo a una esfera cultural mundial. Una esfera cultural mundial no es que haya la hegemonía de una creencia sobre otra, sino que se gestan una nueva visión que se armoniza lo bueno de todos. Por ejemplo, mi esposa es japonesa, y a través de sus costumbres y su cultura y la mía, nosotros podemos enriquecernos de muchos aspectos comunes que se dicen con otras expresiones y con otras costumbres, pero viene a ser lo mismo. Polos opuestos atraen, ¿no? También. Exactamente, ¿no? Entonces quiero decir con ello que lo que estamos descubriendo, lo que yo digo que el ser humano esencialmente es un ser humano bueno, es algo que se tiene que constatar a través también de la cultura, a través del conocimiento general, a través del respeto de las diferencias religiosas como un gran desarrollo espiritual, ¿no? Y a través, digamos, de la política, de la economía y de la sociabilidad, ¿no? Al fin y al cabo, lo que va a proteger el bien que deseamos es que los demás también sean tan buenos que podamos comprendernos, ¿no? Hay una experiencia que la toqué al principio, que voy a terminar ya. Es que cuando tenía 17 años, que empecé pero no la terminé, en esa locura de la adolescencia, recorrí España haciendo autostop. Era el tiempo de los hippies, ¿no? Eran unos tiempos muy diferentes. Estoy hablando del año 73. Y en ese tiempo no había autopistas, había muy pocos coches, ¿no? Nuestro país era un país bastante agrícola, los pueblos eran más grandes que lo que son ahora y las ciudades grandes eran más pequeñas de lo que son ahora. Entonces, bueno, haciendo todo esto, mi experiencia con la gente fue tan buena, tan extraordinaria, que constaté de que el ser humano era muy bueno. Eran otros tiempos, hay que decir. Bueno, aunque hoy se ven las cosas malas porque son de las cosas que nos queremos prevenir, y hay que tener en cuenta que hoy los medios de comunicación son efusivos, ¿no? Es decir, son enormes. Desgraciadamente, cuando consideramos qué es noticia, no es lo bueno, es lo malo. Solamente lo que es, ¿cómo se llama? Chocante, inusual, fuera de la norma, es noticia. ¿No? Es igual que cuando una persona está enferma, la noticia es que está enfermo y tiene que prevenirse.
Pero cuando no estamos enfermos, ni nos damos cuenta. Podemos tomar alcohol, podemos tomar esto, podemos tomar lo otro, pom, 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 hasta que enfermamos. ¿Cuál es la noticia? La enfermedad. ¿Por qué? Porque nos queremos prevenir. ¿Comprendes? Y cuando todo es normal, asumimos que es normal. No nos damos cuenta que puede ser mejor. Y que necesitamos noticias muy buenas para que sea mejor. Es algo inconsciente que hay en los medios de comunicación. Por ese sentido de protección, es como si, digamos, todos los... hoy día estamos sufriendo una calamidad social que es que consiste en que todos los errores de la historia llegan a nuestro presente. Hay una ley espiritual, que ahora no lo voy a explicar porque es otro tema, pero que en la India se relaciona con el karma, y es que todos los errores de mis antepasados me vienen a mí, porque ellos quieren liberarse. ¿No? Entonces hay una serie de asuntos espirituales que se llaman otro asunto, pero que vemos sus efectos. ¿No? Y, por ejemplo, todos los errores que se cometieron en la época de lucha entre el Islam y el cristianismo están emergiendo. ¿Comprendes? Están emergiendo como si estuviéramos viendo hace 700 años, hace 600 años. ¿No? O, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que en el caso de Rusia, en realidad Rusia comienza en Ucrania. Los reyes de Ucrania, hace 700 años o 900 años, eran los reyes de Rusia. Los zares eran de Ucrania. Entonces, ¿qué ocurre? Rusia quiere vincular todo lo que era la antigua Rusia, ¿no? O Cataluña quiere vincular como pueblo por su identidad y separarse del resto de España. Con cosas así. Porque hay un resentimiento histórico, porque, por ejemplo, en el caso de Cataluña, hubo una represión en el siglo XVII de los reyes de España que reprimieron a los catalanes, ¿no? Y cuando en Cataluña se celebra la Ilíada, se celebra la liberación de aquella represión. Fernando VII, no sé cuánto. ¿No? Todos los errores históricos que se han cometido. Sí, son problemas pendientes que hay que resolver. Que se presentan en nuestro tiempo. Exactamente, y que las medidas que se han tomado no han sido correctas. Claro. Por ejemplo, en la época de Franco que reprimió la lengua vasca, la lengua gallega y la lengua catalana pensando que con el castellano se iba a unificar España. No. Porque no se puede actuar creó más problemas. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que comprender la historia, comprendernos a nosotros mismos, pero sobre todo comprender la providencia. ¿Por qué? Porque la providencia es la conciencia de la historia. Que lo mismo con que las personas queremos lo mejor, ¿no? La historia humana, es decir, también quiere lo mejor, ¿no? Bueno, no me voy a liar. Quiero terminar aquí. Bueno. Quiero dar espacio. Quería hablar de un tema, pero bueno, la verdad es que se me desvió porque resulta que tenía una conversación con Freddy en el camino. Mira, mañana me voy a morir. ¿Vale? Si tú sabes que mañana vas a morir, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer hoy? Bueno, buena pregunta. Bueno, posiblemente es un tema interesante. Y digo, mira, voy a relacionarlo a ver si pero finalmente la idea de, digamos, has explicado tantas cosas. Dejarlo para mañana. Sí, de que el ser humano. A ver si la próxima vez no hablas de eso, Freddy. Bueno, tiene que prepararse. Sí. Pero si te parece bien, para el próximo sábado. Bueno. No puedo, estoy trabajando. Ay, hombre. ¿Qué día libras? ¿Viernes? No, los sábados. Los sábados, pero no todos los sábados. No todos los sábados. No, es que la semana que viene ya Luis quería participar, quería dar la charla. Sí. Lo que pasa es que lo quería hacer el viernes, porque no le iba bien el sábado. Pues la semana que viene sí que es el viernes. Bueno. Somos sensibles, ¿no? No sé, yo solamente comento lo que me dijo Luis, ¿no? Sí. Hombre, ha sido muy interesante, pues, esta presentación, José Manuel, de los seres humanos originalmente somos buenos. Un punto que me había tocado es el punto de la relación de padre e hijo, ¿no? Y
la relación en distintas épocas del crecimiento del hijo, ¿no? Desde el momento que solamente recibe amor, ¿no? Y hasta que llega a un punto que pues quiere ser como el padre, ¿no? Y ese proceso. Y también pues cómo lo has conectado con pues la caída, ¿no? Y la naturaleza caída, ¿no? Y pues esta gran pregunta, ¿por qué Dios no interviene en la caída del hombre, ¿no? Pienso que pues esto nos hace pensar que y tiene que ser por el motivo de la caída, ¿no? Si el ser humano hubiera caído como un niño, pues imaginamos un padre vio que su hijo se cae, pues naturalmente le recoge. Y si puede evitar la caída, también le evita, ¿no? Pero Dios pienso que no pudo intervenir porque el hombre había llegado a un momento que es la motivación por lo cual su padre no podía intervenir. Y porque esta tiene que ser que el hijo había elegido hacer algo a sabiendas que iba a hacer contra el interés de su padre, pero lo hizo de todos modos. Y ahí el padre no puede intervenir. Claro. Entonces, esa pregunta ya lo tenemos resuelta, ya, porque Dios no pudo intervenir, ¿no? No, esto es un punto, para mí fue una revelación. Pero me cuesta comprender, fíjate. Claro. Vaya, lo entiendo lógicamente. Que las consecuencias han sido tan malas. Hombre, me imagino que ha sido una buena persona, por eso. Personas que han traicionado a sus padres lo entenderán, ¿sabes? Que si te encuentras en una situación que traicionas a tus padres, tus propios padres, ¿no? Y luego te arrepientes, ¿sabes? Ellos sí pueden entenderlo. ¿Y ese arrepentimiento que vendría haciendo? ¿Y ese arrepentimiento que vendría haciendo, Robert? Hombre, pues, bueno, es otro tema hablar de después de arrepentimiento, qué condición tienes que hacer para solucionar eso. Claro, es otro tema. Pero Bueno, yo hago la pregunta porque para mí el arrepentimiento viene siendo como cuando uno ya es consciente de que se equivocó. Entonces, todo tiene que ver con el conocimiento y con llegar a ese momento de conciencia. Entonces, si tú no eres o sea, cuando tú te equivocas, eres inconsciente. Cuando reconoces tu error, ya eres consciente. Y si eres consciente, aprendiste. Entonces, Dios yo creo que no interviene porque somos inconscientes o porque ignoramos lo que no es, porque lo que tú decías, José. Dios está entre nosotros. Y si Dios está entre nosotros, ¿por qué nos equivocamos? Eso es lo que iba a decir, que si el hombre, lo pienso, si el hombre había equivocado por inocencia, inconsciente, a ver, pues no iba a tener esta consecuencia en su relación con su padre. Pero tiene que ser algo que estaba consciente de ello. Pienso yo. Que, imagínate tú ahora, José Manuel, si tu hijo en algún contrainterés tuyo y suyo, y él dice, mira papá, pues mira, me da igual cómo sientes tú, pero yo voy con lo mío, ¿entiendes? Entonces, tiene que ser por algo así, no por inconsciencia, ¿no? En el caso de la caída, tal como lo he entendido, se habla de un fenómeno que es verdad, que Dios hizo la fuerza o el poder del amor como la fuerza más fuerte, de forma que el amor en una dirección equivocada es dañino. podía
digamos, ser más fuerte que mi propia voluntad. Claro, así es. Eso suele ocurrir, por cierto, ¿no? Es decir, por amor, vaya, nos vendemos al diablo, podemos decir. Pero la decisión para cometer eso, ¿sabes? Pues tú, aunque tú estás contra, tú dices que no, pero cuando el hijo decide que lo va a hacer, ahí sí no puedes intervenir. Claro. No vale lo que dices tú, porque él ha decidido, ¿sabes? Y yo pienso que la separación del ser humano de su padre tiene que ser por algo así. No por algo, lo haces porque no se da cuenta. No, es que se daba cuenta. Eso yo. Pues yo quería darte Así lo entiendo. las gracias, José Manuel, por tu corazón, por todo lo que nos has expuesto hoy con este tema muy interesante, ¿verdad? Muy profundo, sobre nuestra esencia, ¿no? Como seres humanos somos buenos, lo que no hemos visto o experimentado muchas veces ni siquiera en el hogar con nuestros padres y mucho menos en la sociedad, ¿no? Ni tampoco nos lo enseñan a través del sistema educacional, ¿no? Hasta obtener la graduación de la universidad, ¿no? Que se supone que ya estás cualificado, preparado para enfrentarte al mundo, ¿no? A través del mundo laboral, con tu comprensión o tus conocimientos adquiridos, para dedicarte a aquello que tú has decidido, ¿no? Pero claro, no se enfatiza o no se tiene en cuenta la importancia de preparar bien a las personas desde que son niños en la dirección del amor no posesivo o interesado, sino el amor que tiene que ver con el conjunto, como tú explicabas, ¿no? Para el beneficio de la felicidad y alegría de todo lo que te rodea y de tu relación con el mundo de la creación. Fíjate que es curioso, pero dependemos del amor. A ver si me explico. Para bien o para mal, a ver si. Si nosotros somos conscientes, probablemente vamos a dirigir el amor correctamente. Pero si somos inconscientes, yo relaciono la inconsciencia con una falta de comprensión. Y relaciono la consciencia con una gran capacidad de comprensión. Entonces, ¿qué ocurre? Debido, digamos, a que existe un amor verdadero y un amor falso, un amor constructivo y un amor destructivo, relacionamos el amor destructivo al amor posesivo. Claro. Por ejemplo, los niños son posesivos, pero son niños. Sí, y los padres lo entienden. Si cuando tienes 10, 12, 14 años sigues siendo posesivo, es peligroso. Porque ya tienes la capacidad de comprender a otras personas. ¿No? Pero si el amor posesivo nos persigue por el hecho de que tenemos tanto vacío, que nuestro ego es nuestra prioridad. Entonces es como si nunca hubiéramos dejado de ser niños, aunque tengamos 80 años. ¿No? Es decir, por eso Jesús decía guardar tesoros en el cielo, donde la orina y el óxido no corroen, porque los tesoros en la tierra, la orina y el óxido no corroen y se estropea, ¿no? Y se refería a los tesoros en el cielo, los tesoros en nuestro corazón. Y la verdad es que, bueno, las enseñanzas de Jesús en ese sentido no son tantas, pero son claves, muy elementales. Sí. Y dicen mucho en tan poco. Pues a mí me costó realmente entender lo que es ser una persona buena, ¿no? Quizás siempre lo comento, pero es que es lo que ha marcado mi vida, ¿no? El hogar de mis padres, el ejemplo directo de mi padre, ¿no? Una persona mala que disfrutaba haciendo el mal a otros. Entonces, claro, yo tuve ese ejemplo, ese modelo, ¿no? Y quieras o no, eso te influye. O
Y además forma parte de ti, como tú hablabas, de lo interno y lo externo, ¿no? Es decir, lo externo, lo material, lo físico, pero también lo interno, lo espiritual. O sea, heredamos lo espiritual más directamente de tu padre, de los antepasados, pero tu padre es algo más directo, ¿no? Sí, sin embargo, te voy a decir, tú tienes antepasados buenos. Aunque tus padres te hayan hecho vivir de esa forma, ¿Seguro? desde luego no ha habido mala intención. Bueno, pues, pero eso ha ocurrido. Por supuesto. ¿Vale? Tú sabes que muchos de los santos en la cristiandad Sí, sí. Buen ejemplo, sí, señor. Eran malos. vienen, no solamente eran de su familia, sino ellos mismos. Ellos mismos, sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí, sí, Y entonces llegó un momento en que cambiaron de vida y cuando cambiaron ayudaban a la gente que tiene sus propios problemas. ¿Por qué? Porque ya habían pasado por eso y saben que es el infierno. Y aconsejaban de tal forma que evitaban los peligros para que los demás siguieran. Sí, no, eso es cierto. Sí. A ver, lo normal es que tú repitas lo que tú vives, experimentas y lo que tú recibes, pero siempre hay excepciones. Hay casos en los que, como tú has explicado, has experimentado ese dolor, ese sufrimiento, ese infierno en tu propia vida que no quieres continuar con eso, no quieres traspasar solo a tus hijos. Tú intentas buscar otra forma de vida mejor, no solamente para ti, sino ya pensando en tu descendencia, ¿no? Y eso ha sido más o menos lo que a mí me ha sucedido, ¿no? Claro, me ayudó la influencia y la religiosidad, ¿no? La forma de vida religiosa con la disciplina y el estudio bíblico, ¿no? Todo eso me ayudó en enderezar ese camino en esa dirección de ser una persona buena, de mirar, de escuchar, de respetar, de entender, ser sensible a la situación del corazón, de los sentimientos de los demás y en aprender a tener un comportamiento de vida que repercutiera positivamente, que no perjudicara o que no generara odio o resentimiento o dolor en otras personas, ¿no? Entonces, como tú dices, es esa base de la experiencia, de adquirir comprensión, ¿no? De una práctica, de tener una práctica de amor verdadero, experimentar esa satisfacción, esa alegría, eso que te eleva, que te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo, tu esencia, ¿no? De tu propia naturaleza como ser humano, tu naturaleza divina en el fondo, y eso es lo que te va transformando, ¿no? Y Así después es. también el tener buenos ejemplos de personas buenas a tu alrededor que te influyan y que tú puedas pues eso, de alguna manera, pues ver otra posibilidad o otro modo de vida distinto con otros mejores resultados para ti mismo y para los demás, ¿no? Así es. De hecho, el progreso, o la ley del progreso, es un principio. Es la suma de lo bueno tuyo y lo bueno mío. Y si se suma más, Claro. mejor. Exacto. Ese es un principio. De hecho, la ley del progreso no solamente es eso, sino que cuando tú tienes algo bueno y tú tienes algo malo, te ayuda a liberarte. Claro. ¿Comprendes? Y cuando yo te libero a ti, en realidad yo crezco espiritualmente. Que eso no entendemos muchas veces, ¿no? No es fácil. El ser bueno se considera que es ser tonto, es ser un bicho raro, cuando en realidad lo que tú dices, lo que te aporta es mucho más, de mayor valor para ti, ¿no? Y bueno, en ese sentido, digamos, ¿qué es ayudar a los demás? Es en realidad enseñarles lo bueno que tú tienes. Si lo bueno que tú tienes o lo que yo tengo no sirve para ayudar a los demás, se muere. Se muere. Desaparece. Es verdad. Por ejemplo, Sí. el conocimiento. Mucha gente estudia un montón de cosas en los colegios, en las universidades incluso, y al no poder utilizarlo se les olvida. Porque las cosas que no se practican simplemente no tienen sentido. Claro. Porque la ley de la vida es el sentido. Eso ocurre físicamente y eso también debería ser algo, y es algo espiritual, pero que el hombre lo tiene que, ¿cómo se llama?, catalizar con su comprensión y su voluntad. Y después, José Manuel, hay cosas innatas, ¿no?, que recibimos de las buenas condiciones, de la herencia de nuestros buenos antepasados, que decimos son dones o buenas cualidades o talentos, que incluso yo sé de personas que han descubierto esos talentos a una edad muy tardía. Y otras personas que
siendo conscientes de esas capacidades, como tú dices, no las han utilizado para aportar algo bueno o para ayudar a los demás, ¿no? Que al mismo tiempo se podían haber ayudado a esas personas, podían haber seguido creciendo. Así es. Yo todavía no he descubierto ningún talento en mí, Bueno, así mira, que destaqué mucho. no es cierto, la verdad es que tú los tienes y tienes una voluntad y un, ¿cómo se llama? Talante que es celestial. Y cuando tú ves que hay algo bueno, insistes hasta que lo consigues. De hecho, vaya, tu insistencia nos permite casi hacer este estudio, que es bueno, Perseverancia, sí. ¿comprendes? Entonces, no nos damos cuenta porque es verdad que no nos, probablemente hay mucha gente que no lo aprecia. Claro. Y las cosas que no se ven no existen, ¿no? Cierto. Entonces hay muchas cosas que existen pero que no son reconocidas, como si no existieran, ¿no? Entonces hay muchas cosas que faltan por ver, pero que están ahí. Y nosotros cuando se da la circunstancia para que salga y sale, Sí, termina saliendo. luego está este tipo de anécdotas de una persona que ve que alguien se cae en el río, que se está ahogando y no lo piensa dos veces, ni siquiera sabe, ni siquiera lo piensa. Va. Su reacción es, wow, se está ahogando, tengo que hacer algo. Y otras personas que no actúan hasta que ven que una primera hace algo. También. Eso suele pasar, ¿eh? El miedo. Pero quiero decir que hay un poder impresionante. Está bastante reprimido por los problemas sociales, por la educación, por asuntos familiares. Pero si nosotros entendemos por qué está reprimido, nos gustaría salir de la cárcel. Nos gustaría liberarnos. Desde el punto de vista religioso es renacer. Es como si estuviéramos muertos y queremos nacer de nuevo. Sí, lo que marca es en el cristianismo. Lo que marca la diferencia es el amor, ¿eh? El amor es lo que marca la diferencia siempre. Sí, ahí es el desafío y yo creo que es la lucha. Bueno, Freddy, ¿qué nos cuentas? Llevamos mucho tiempo sin verte, sin escucharte. Bueno, yo qué pienso del amor, que el amor es una vibración. Porque todo se mueve a través de ondas, de vibraciones. Entonces la palabra amor viene del latín sin muerte. ¿Bien? Del latín sin muerte. O sea, que no muere. Entonces, cuando uno realmente aprende a amar, pues obviamente aprende ya a vibrar en otra sintonía. Y cuando uno aprende a vibrar en otra sintonía, pues obviamente genera conciencia de muchas personas. Entonces, todo está, yo siempre hablo con Alex de esto, y es que nosotros vamos un poco más allá de la parte espiritual y vamos un poco más hacia la parte, o sea, lo que lo complementa, a su contraparte. Eso está bien, necesario saber también. A la parte atómica, a la parte de las vibraciones, a ir más allá de simplemente como un tema muy, muy filosófico y muy espiritual dentro del punto de vista como que consideramos que es así porque lo sentimos, pero es que ese sentimiento va atado a la energía, y la energía pues son ondas. Claro. Entonces cuando uno aprende a entender el amor como una fuerza súper poderosa que atraviesa todo y que no muere, pues eso es lo que es Dios. Eso es la esencia de todo. Entonces por eso es que yo hace unos días escuchaba que alguien que decía que Dios está dentro de nosotros. Entonces, que es cuando no entendemos a Dios, es cuando no, o sea, si no entendemos, o sea, cuando tratamos de encontrar a Dios es porque, o sea, y no lo encontramos es porque nosotros no nos comprendemos, no tenemos ese espacio para podernos descubrir. Esa es una verdad que cuando la tenemos en cuenta, simplemente saberlo, ya nos permite darnos cuenta de algo. Claro, es que Dios está en todo, Dios está en las moléculas, en los átomos, en el ADN, en todo. Es que a veces lo vemos muy espiritual y es que es más complejo. Es más complejo. El ser humano siempre trata de darle como unas métricas a todo, pensando que si le da una métrica, entonces ya consigue la verdad. Pero es que la verdad no es absoluta. La verdad es simplemente un pedacito de lo que digo yo, de la pantalla nosotros lo que vemos simplemente es un cuadrito, un píxel, pero finalmente la verdad es mucho más grande.
A veces decimos, yo sé que tú eres una persona muy buena, todos somos aquí, o sea, yo considero que todos aquí somos buenos, pero a veces uno dice, ¿pero qué es ser bueno? ¿Qué es realmente ser bueno? Ser bueno ser bueno según la métrica de quién. ¿De lo que el mundo dice que es bueno? ¿O ser bueno para quién? Incluso para ser bueno hay que saber ser bueno. Y para ser bueno hay que también haber sido malo. Y que los demás te consideren que eres bueno. Mi medida es esa. Cuando los demás que tengo cerca, ¿no?, me dicen que soy buena persona, entonces me considero que soy bueno. Claro. Si no me lo dicen es porque todavía no soy lo suficientemente bueno. Entonces, básicamente, pues yo pienso que básicamente es eso. O sea, vivimos sobre métricas de quién. ¿Cómo sé que alguien es bueno? ¿Sabes? Lo que tú dices acerca de los santos. ¿Por qué los santos son tan buenos? Porque fueron malos. Y cuando uno conoce la maldad, realmente experimenta lo bueno y sabe. No lo quiere, sabe, podrá decidir. Y ahí es consciente. Fíjate que lo que estás diciendo me está dando a entender que nosotros limitamos con nuestra incomprensión a Dios. Por ejemplo, Dios está en el aire, lo que tú decías. Claro. Está en el color, está en la belleza, está en la armonía, está en el sonido. Que en realidad podemos percibir a Dios a través de todos nuestros sentidos físicos, pero simplemente por la consciencia. Yo tengo una teoría, bueno, no sé si es una teoría, no la he oído antes, pero suelo decirlo en mis charlas, que yo veo aquí una almendra, no porque la vea, sino porque soy consciente de que es una almendra. ¿Vale? Esa conciencia es el poder espiritual que todos los seres humanos tenemos para darnos cuenta, tener un reconocimiento, darle un nombre, por ejemplo, el lenguaje, las palabras, las sílabas, toda la composición del lenguaje es algo extraordinario. Ha sido toda una evolución que nos permite expresar emociones, ideas, que nos permite conocernos, comprendernos. Es algo extraordinario que el ser humano puede hacer. ¿Y tú como ser humano cómo sabes que te puedes comer esa almendra? Como ser humano, ¿cómo sabes que te puedes comer esa almendra? Fíjate, es curioso. Es a través de prueba, ¿no? Tú sabes que los niños meten cualquier tontería en la boca, pero siempre están con la boca metiendo cosas. Implementando, ¿no? Y tú sabes que van distinguiendo, hay cosas que le gustan y cosas que no. Por los sabores, ¿no? Entonces ahí va un poco el tema de lo que tú decías. ¿Por qué Dios no intervino? Porque tenemos que aprender. Este punto hay que señalarlo. Me refiero, hay que subrayarlo. Porque fíjate que digo, bueno, pues Dios no interviene porque el hombre fue creado libre. Dios no ha intervenido porque la relación con Dios debería ser una relación de amor y el amor tiene que ser independiente, ¿no? Y Dios no ha intervenido porque Dios quería que el hombre fuera el ser más importante, sublime de su creación. Co-creador con él, claro. Pero no hemos puesto que tiene que aprender. Eso es verdad. Es un buen punto, sí, señor. Este es un punto importante, ¿sabes? Y es lo que hacen los músicos para saber que una guitarra, que un instrumento está acorde por las ondas, por el sonido. Entonces solamente cuando está bien equilibrado y cuando el experto dice ya puede tocar la guitarra es cuando ya. Y todos son vibraciones. Sí, y tiene que estar en su punto. Solamente falta Alex por comentar algo breve y ya Robert después cierra. Bueno. ¿Qué tienes que decir sobre la naturaleza buena del ser humano y el amor? Bueno, sí, bueno, es que es difícil decir algo más o no añadir a lo que habéis dicho ya. ¿Tú te consideras que eres buena, una buena persona? Mucha gente me lo dice, pero yo no me considero bueno. Yo no me considero... Bueno, es que, bueno, es muy curioso porque... Sí, yo siempre me han dicho, qué bueno, que no hago ruido, que no hago tal, que no me enfado, que no tal. Que no te enfadas, eres buena persona. Sí,
Y en el colegio siempre me lo decían, ¿no? Ah, sí, el chico es bueno. Tal. Pero es curioso, ¿no? También porque mis padres siempre me han enseñado a ser bueno, ¿no? Y mi madre siempre me decía, aunque yo hiciera algo malo, siempre me decía, yo sé que eres un chico bueno, ¿no? Aunque hayas hecho algo malo, yo sé que eres un chico bueno. El corazón de los padres. Qué bueno. Y claro, y eso me hacía pensar, ostras, vale, pues si soy un chico bueno, ¿por qué hago algo malo? Y me hacía pensar, ¿no? Wow. ¿Y sobre el amor? El amor, bueno, es complicado. Sí, también quería hablar de, por ejemplo, bueno, mi hermana, que ha tenido, bueno, tiene una hija, ¿no? Hace 2 años. Ajá. Yo me he dado cuenta que también ellos, mi hermana y el marido, o sea, Godwin, le dan mucho amor a su hija, ¿no? Pero también puedes elegir decir, no darles amor, ¿no? Sino enfadarte y decir, oye, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué no hagas eso? Venga, rápido, tal. Aunque llores, venga, te pego y cállate. Y vamos Hay padres, a veces hay padres así, ¿eh? Hay mucha gente que es así, ¿no? Claro, y entonces el niño dice, uy, no recibo amor de mis padres, me están gritando todo el rato, me dicen que no, tal. Pero yo quiero cosas, ¿no? Estábamos en la playa, ¿no? Y mi hermana pues le va a dar fruta, ¿no? Melón, literalmente, pues el melón, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo la niña? Cogía la arena y sin ningún tipo de maldad, no lo hacía con ninguna mala intención, cogió la arena y la metió en el tupper. Y mi hermana, ¿pero qué has hecho? Ya no vas a poder comer el melón, ¿no? Y se empezó a enfadar, ¿no? Un poco. Mira lo que has hecho, está muy mal. Pero la niña es feliz, ¿no? Como que no había hecho con mala intención, ¿no? Como que era un juego, ¿no? Un juego, sí. Claro, de forma inconsciente, ¿no? Inconsciente, ¿no? Es que los niños... Un juego, Sí. Pero entonces le dijo a mi hermana, bueno, yo le dije a mi hermana que no lo ha hecho con mala intención, ¿no? Quizás no hay que enfadarse y tal. Y lo que hizo mi hermana dijo, bueno, mira, ya no se puede comer, ya no tal, como has tirado eso, pues ya el castigo no es que no quieras, sino que no vas a poder comerlo porque está sucio. Bueno, y ya está. Ajá. Y de esa manera, pues... Pudo aprender una lección, ¿no? Aprendió, sí, pero equivocándose, ¿no? Como decimos, de que es importante equivocarse. Sí, hay que explicarles. Sí, hay que tener mucha paciencia con los niños pequeños, ¿eh? Y si desde pequeño pues te enseñan, ¿no? Con la ciencia y todo eso. Y con los grandes también, ¿no? Los que no han aprendido de pequeños. Los grandes también. Siempre es buen momento para aprender. ¿Sabes tú que lo que decías que tú no te consideras buena? En realidad, si nos consideramos buenos, cometemos muchas veces un error tremendo. Que ponemos un límite Claro. al aprendizaje. Exacto. Y en un cierto sentido, cuando queremos demostrar que somos buenos, yo creo que hay varias expresiones como que dice el que mucho habla, poco entiende, ¿no? O no sabe de qué habla, ¿no? Y muchas veces, desgraciadamente, por el interés de recibir atención, también somos auténticos payasos, sin darnos cuenta, ¿no? Que los niños lo suelen ser, pero inconscientemente. Buscando la atención. Sí, buscando la atención, pero inconscientemente y con mucha razón, ¿no? Sí, perdón, pero yo sé la pregunta. ¿Qué es ser bueno? Es que si somos buenos, entonces toda la gente que sale por las redes sociales es buena. El bien en realidad no tiene límites, a ver si me explico. Eso sería, y la verdad que tienes razón, es un error pensar que somos buenos. Somos buenos esencialmente, pero es como el potencial para realizarse. Claro. No le podemos poner límites, porque si le ponemos límites, adiós muy buenas. Claro. Sí, se puede decir que tu libertad acaba donde empieza la del otro, ¿no? Si tú rompes la libertad o te quitas la libertad a otro, eso es malo, ¿no? Se puede decir. Claro. Sí, de hecho, podemos decir que lo que impide que el bien se expanda es el mal. Pero que el bien no tiene límites, no es que haya algo bueno
¿no? Ya. Esencialmente sí, en esencia. Pero El bien la es muy expansión- creativo, tiene que ser creativo todo sí, el la tiempo. expansión no tiene límites. Bueno, pues vamos Vamos. a ir terminando, ¿no, Robert? Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por la tertulia de hoy. Ha sido muy interesante. Al final, pues pienso que hay una consenso que todo lo que crea Dios es bueno, ¿no? Para mejorar, diría yo. O sea, Sin límites. sin límites. No, pues nada, pues muchas gracias y hasta la próxima.